Para dar apertura nos acompaña el doctor Ignacio Pozo Municio, de la Universidad Autónoma de Madrid. Para moderar esta conferencia nos acompaña el maestro José Jacobo Gómez Quirós, quien dará lectura a la semblanza. Les cedo la palabra. Bienvenidos. Es un gusto estar acá nuevamente con ustedes. La verdad que para la CGFIE como tal es un honor tener una presencia tan importante en términos académicos, en términos del capital intelectual, el capital humano con el que nos contribuirá el doctor Juan Ignacio Pozo. Creo que es bueno mencionar que es un esfuerzo por parte de la coordinación siempre tener, representantes de la academia de alto nivel con la finalidad de que estos espacios enriquezcan todo el aporte y todo el bagaje que se transita en este tipo de eventos. Y bueno, agradecemos su presencia y esperamos que disfruten mucho esta ponencia. Me voy a permitir leer la semblanza curricular del doctor Pozo, doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. En este caso cuenta con muchas investigaciones que están centradas en el aprendizaje en áreas como geografía, historia, física, química, gramática, música, filosofía, psicología, tanto en educación secundaria como en nivel superior, universitario. Ha desarrollado una labor teórica en el análisis y la propuesta de modelos cognitivos de aprendizaje, ha investigado la influencia de las concepciones de los profesores y los alumnos en las prácticas docentes y cómo el cambio de esta concepción puede contribuir al necesario cambio educativo, así como concepciones y prácticas del aprendizaje y enseñanza en profesores y alumnos de diferentes áreas. El doctor Pozo cuenta con una cantidad significativa de publicaciones, así como libros, desde luego, papers y diferentes contribuciones académicas. Ha participado en actividades de formación y capacitación del profesorado y asesoramiento educativo e institucional en España y en América Latina, siendo representante de la Universidad Autónoma de Madrid en la Cátedra UNESCO en Educación Científica para Latinoamérica y el Caribe y colaborando en proyectos de UNESCO y el Banco Mundial. Actualmente es catedrático de Psicología Básica, tanto en el grado de Psicología como en el máster en Psicología de la Educación y coordinador del doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid, así como coordinador del grupo de investigación del reconocido Seminario Interdisciplinar sobre el Aprendizaje y el Cambio Educativo, donde él es director del proyecto Aprendizaje e Instrucción en dominios específicos, el papel del cuerpo y de las representaciones externas. Doctor, gracias por estar acá. Muchas gracias por las amables palabras y muchas gracias sobre todo por la invitación a compartir con ustedes en el día de hoy algunas reflexiones sobre cómo podemos contribuir a mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos a través de un proceso de reflexión y de cambio de nuestra propia acción docente. Yo voy a intentar, en el tiempo que se ha mencionado, que intentaré incluso abreviar un poquito para dar más tiempo a las preguntas, voy a intentar abordar el tema que se plantea en el título de la conferencia a partir de un guión de 4 preguntas que van a articular mi presentación. No esperen tampoco que responda de manera cabal, firme y cerrada a cada una de ellas, sino más bien que proporcione elementos para que cada uno de ustedes sea capaz o elabore su propia respuesta a estas preguntas, ¿no? Estas preguntas vienen de alguna manera ligadas por, en primer lugar, plantearnos cómo han cambiado las formas de gestionar el conocimiento en la sociedad y cómo han cambiado o cómo tienen que cambiar como consecuencia las formas de enseñar y aprender en los espacios de educación formal y en los espacios de educación superior, ¿no? De ahí vamos a ver cómo esos cambios deberían de llevar a una cierta modificación del perfil docente, como apunto en el título de la conferencia, y sin embargo hay algunos datos que apuntan en la dirección de que esos cambios son difíciles de lograr, y tenemos más claro lo que habría que hacer, pero no tan claro lo que podemos hacer o lo que estamos haciendo, ¿no? Y en tercer lugar, esto nos llevaría a reflexionar por qué son tan difíciles de cambiar las prácticas docentes y las prácticas existentes también, las prácticas de los alumnos. ¿Por qué es tan difícil de cambiar las culturas de aprendizaje y enseñanza de los centros?
y cuáles son las resistencias o algunas de las resistencias a esos cambios que nos llevarán a la última de las cuestiones, que tiene que ver con cómo promover precisamente los cambios en nuestra propia acción o actividad docente. Este será un poco el guión que voy a seguir en la presentación. Insisto, no pretendo tanto convencerles de que hay respuestas decididas o firmes a esas preguntas, sino primero que son preguntas muy relevantes y segundo que sí tenemos algunos indicios de por dónde encontrar posibles respuestas, ¿no? Centrándonos en la primera de ellas, digamos que a la hora de considerar qué y cómo debemos enseñar, digamos, deberíamos de considerar que en el entorno social en el que se produce nuestra enseñanza, en el que se produce la educación superior, se están produciendo cambios muy radicales, tanto en cuestiones que tienen que ver con la gestión social de ese conocimiento, como con la propia naturaleza del conocimiento y como con los propios modelos psicológicos y didácticos sobre cuál es una enseñanza eficaz, una enseñanza que logra mejores aprendizajes. Centrándome en el primero de los aspectos, en el aspecto, digamos, epistemológico, yo creo que hay motivos para asumir que la naturaleza del conocimiento que nosotros queremos que nuestros alumnos aprendan ha cambiado en las últimas décadas de forma muy importante. Ha cambiado lo que podemos entender por conocimiento avanzado, por conocimiento científico, por conocimiento especializado. No debemos olvidar una idea fundamental, y es que nuestra labor a la hora de formar profesionales de alto nivel, profesionales con alto nivel de formación, es lograr que sean capaces de usar el conocimiento para transformar la sociedad, para influir en la sociedad, para generar nuevas formas de gestionar el conocimiento, nuevas tecnologías, nuevas formas de relaciones sociales. En definitiva, el instrumento, el motor fundamental de la acción profesional de nuestros alumnos va a ser el uso del conocimiento. ¿Cómo van a usar el conocimiento? Y claro, eso nos debería de llevar a una reflexión sobre qué entendemos propiamente por conocimiento. Y yo creo que ahí los cambios van básicamente en la dirección, por un lado, de que el incremento en la cantidad de saberes y en la diversidad de esos saberes hace imposible concebir hoy el aprendizaje como un proceso de acumulación de conocimientos, en el sentido más tradicional de pensar que los alumnos, para ser futuros profesionales, deberían de conocer con certeza estos y estos y estos conocimientos, y que nuestra labor es trasladarles y hacerles partícipes de esos saberes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, como voy a apuntar a continuación, uno de los factores esenciales es que ese conocimiento está en continuo cambio. Está cambiando de manera muy acelerada por el impacto de las tecnologías, por la globalización de ese conocimiento, por la apertura cada vez mayor, y por lo tanto es muy difícil que nosotros demos a nuestros alumnos los conocimientos que van a necesitar como profesionales. En parte porque muchos de esos conocimientos que van a necesitar dentro de 10, 15 o 20 años todavía no existen, y por tanto no podemos proporcionárselos. Lo que tendremos que proporcionarles más bien será la capacidad de gestionarlos, la capacidad de criticarlos, de analizarlos y la capacidad de generar nuevos conocimientos. Y esto tiene que ver con el segundo de los aspectos que se señala en esta transparencia, que es la idea de incidir cada vez más en que el conocimiento es hoy sobre todo un proceso y no un producto. Saber matemáticas, ciencias, historia, lengua o psicología no es tanto saber lo que dicen los matemáticos, los científicos, los lingüistas y los psicólogos, como apropiarse de sus formas de pensar, de razonar, de comunicar y, en definitiva, de gestionar el conocimiento. Porque hoy en día, en la sociedad de la información, el conocimiento es simplemente inabarcable. Nadie puede pensar que en su materia puede impartir a los alumnos todo el conocimiento que van a necesitar sobre ese ámbito, porque ni siquiera uno, como experto en ese ámbito, conoce probablemente todo lo que hoy se está haciendo. Si nosotros no hacemos una buena selección de qué conocimientos son relevantes para el futuro profesional de nuestros alumnos, normalmente lo van a hacer los alumnos. ¿Cómo? Olvidándose de todo lo que no les interesa o de todo aquello que no son capaces luego de usar o de convertir en estrategias eficaces de intervención. Así que es un conocimiento inabarcable,
Es un conocimiento relativamente caduco, como les he dicho. Por supuesto hay conocimientos en todas nuestras áreas que son más duraderos, más perdurables, más importantes que otros, ¿no? Pero muchas veces las cosas que transmitimos, los conocimientos que trabajamos con nuestros alumnos tienen como los yogures que compramos en el supermercado fecha de caducidad, ¿no? Dentro de unos años a lo mejor nadie hablará de eso ya, y deberíamos de pensar qué es lo realmente relevante, en lugar de dejarnos llevar o arrastrar por hábitos, por tradiciones que nos llevan a mantener a lo mejor contenidos y conocimientos que ya son poco relevantes, ¿no? Por poner un ejemplo, en una ocasión en la Universidad Politécnica de Madrid, un profesor me comentaba que él de pronto se dio cuenta que dedicaba mucho tiempo de la enseñanza a hacer que sus alumnos practicaran algoritmos con datos que ya ningún profesional utiliza, porque tiene tecnologías que hacen todos esos cálculos y que hacen todos esos análisis, y que la función de un profesional hoy en día no es hacer esas tareas, ¿no? Y a veces se arrastran contenidos de periodos pasados que a lo mejor no tienen tanto sentido en el marco hacia el que vamos, ¿no? El conocimiento siempre es relativo, y esto va a ser una idea en la que voy a incidir inmediatamente. Es decir, no podemos pensar, y a veces lo creemos como docentes, que lo que impartimos en nuestra asignatura es imprescindible y sin ello nuestros alumnos van a caer en el mayor de los vacíos y van a ser unos ignorantes. Entre otras cosas porque probablemente el profesor o la profesora que entra a continuación en el aula desconoce muchas de las cosas que nosotros estamos enseñando a nuestros alumnos. Con el nivel de especialización con el que trabajamos hoy en día, muchas veces somos expertos en un área muy pequeña y sin embargo carecemos de las capacidades o de los saberes más generales, ¿no? Es, por lo tanto, de una limitada fiabilidad y es, como he dicho, un objeto en constante transformación. Más importante que incorporar a los alumnos al saber ya establecido es hacerles capaces de incorporarse al saber que vendrá, al saber que va a la innovación, a la capacidad de incorporarse a nuevos saberes. Pero no solamente eso, deberíamos de tener en cuenta que ha cambiado la naturaleza del conocimiento en sí, de lo que es conocer, sino también está cambiando la gestión social del conocimiento, sus usos, su manera de desplegar ese conocimiento, la manera de desplegar ese conocimiento y sobre todo la manera de usarlo en la sociedad. Más allá de las fronteras del aula o de las barreras del aula, o de las paredes del aula y de las paredes de las instituciones educativas, nuestros alumnos como profesionales van a usar esos conocimientos en contextos sociales que han cambiado mucho, enormemente, con respecto a los contextos sociales en los que muchos de nosotros fuimos formados. Y al hablar de esa gestión del conocimiento, a mí me gustaría destacar varios aspectos que digamos, abundan en este, o apoyan este cambio, inciden en este cambio. El primero es que se dice con frecuencia que los ciudadanos, y por tanto los profesionales, vivimos en la sociedad del conocimiento. Pero a mí me parece que es un error confundir conocimiento e información. Lo real es que vivimos en la sociedad de la información. El conocimiento es otra cosa más compleja y distinta. Todos nosotros estamos sometidos a un bombardeo continuo de información que muchas veces no somos capaces de asimilar, de digerir, de ordenar, de jerarquizar, de relacionar. Fíjense ustedes, a mediados del pasado siglo se produjeron 3 grandes revoluciones científicas que han tenido un gran impacto no solamente en el ámbito académico, sino en la gestión de la información, la gestión social. Esas 3 revoluciones científicas usaron el concepto de información como núcleo o centro del desarrollo de esas disciplinas. Por primera vez había ciencias que no utilizaban la energía o el intercambio de energía como moneda de cambio, digamos, de sus análisis del dominio, del ámbito científico que les correspondía, sino que empezaron a utilizar la información como recurso fundamental para entender esos ámbitos. Esas 3 disciplinas fueron la genómica, la genética, utilizó el código genético como núcleo del análisis de la estructuración biológica de los organismos. En segundo lugar, la cibernética, es decir, las tecnologías que han hecho posible el desarrollo de los computadores o las computadoras y de todo lo que es la sociedad digital, que se basan, por supuesto, en el concepto de información. Y en tercer lugar, la revolución cognitiva, que asumió durante mucho tiempo que la mente humana funcionaba de modo análogo a un computador, a un ordenador, y que era un procesador de información. Miren, estas 3 disciplinas, el concepto de información se define precisamente en términos
inversos a lo que era la energía en las ciencias físicas. Se dice, los teóricos de la comunicación dicen que información es todo aquello que reduce la incertidumbre de un sistema. O dicho de otra manera, la información es entropía negativa. Es huir de la incertidumbre, es huir de lo aleatorio. Estamos más informados cuando somos capaces de predecir mejor los estados futuros de un sistema o de un entorno. Pues bien, en la sociedad en la que vivimos, el exceso de información, el hecho de que esa información fluya con tanta facilidad, incluso sin que uno la busque, te busca de determinadas formas, hace que esa información deje de constituir un sistema que reduce incertidumbre y en realidad está siendo algo que aumenta la incertidumbre. Estamos viviendo en una sociedad en la que la sobrecarga de información está haciendo que los ciudadanos en general y también los profesionales vivan cada vez más esa incertidumbre y necesiten tener cada vez más herramientas cognitivas, sociales, emocionales, para poner orden en ese flujo informativo. Yo diría que el conocimiento es precisamente la capacidad de ordenar la información que uno recibe. Es decir, un alumno o alumna nuestra está recibiendo una gran cantidad de información y le cuesta muchísimo decidir qué es relevante y qué no. En las aulas tendemos a asumir, o tiende a asumir, que todo lo que le dice su maestro o maestra, como se dice en castellano, va a misa. Y si no va a misa, va al examen, que es la versión laica de la misa. Y entonces, por lo tanto, todo lo que te dice el maestro o la maestra tiene que ser verdad, no hay que dudar de ello y hay que aprenderlo. Pero en cuanto salga de ese entorno y intenta ejercer ese conocimiento profesionalmente, se va a encontrar con una gran cantidad de incertidumbre, con una gran cantidad de alternativas y va a tener que tomar decisiones sobre qué hacer, cómo hacerlo y de qué manera gestionarlo. Por poner un ejemplo muy concreto, que yo creo que tendrá que ver con la realidad docente de todos los que estamos aquí, desde luego tiene que ver con la mía, supongo que con la suya también. No es inhabitual que un alumno o una alumna, cuando uno le proporciona documentación o le proporciona materiales, se acerque y te pregunte, ¿pero esto hay que leerlo? ¿Sí o no? ¿Ustedes imaginan un profesional o una profesional que en el ámbito profesional pregunta, este informe que me han dado, ¿hay que leerlo? La decisión sobre qué hay que leer, sobre si es suficiente esa información, sobre si necesita más, sobre si es posible que haya información que no está contenida en ese informe, tiene que tomarla él o ella. Y sin embargo nuestros alumnos están acostumbrados a que nosotros decidamos qué es conocimiento y qué no lo es. Eso les está incapacitando para actuar de manera autónoma como profesionales. Y conduce al siguiente de los problemas que quiero señalarles. Voy a hacer una afirmación radical que luego, si quieren el turno de preguntas, pues pueden ustedes poner en duda, ¿no? Yo creo que venimos de un sistema educativo que ha asumido esencialmente que su función era transmitir a los alumnos un saber verdadero, un saber positivo. Tenemos una larga herencia de un positivismo lógico, de un positivismo epistemológico en nuestra tradición educativa. El alumno, como alumnos y como docente, se asume que se enseña aquello que es verdadero, que es cierto. Sin embargo, hoy en día debemos de convenir que aquí apenas quedan verdades que enseñar. Eso no quiere decir que no haya conocimientos válidos, sino todo conocimiento, como he dicho antes, es relativo. Y lo que es válido en un contexto puede dejar de serlo en otro, dependiendo de las circunstancias o el contexto de uso de ese conocimiento. La consecuencia de ese relativismo, de esa idea de que lo que es válido en un momento puede dejar de serlo en lo siguiente, es que los alumnos, en lugar de asumir ese positivismo, están empezando a incurrir, o han empezado hace mucho tiempo a incurrir en una especie de relativismo epistemológico por el que todo vale o todo da igual. De 9 a 10 esto es cierto, porque me dicen que es cierto, pero de 10 a 11, en la clase siguiente me dicen otra cosa, y será cierto, pero en esta clase. De 11 a 12 vaya usted a saber, y de 12 a 1... Claro, cuando esa persona, como profesional, debe usar ese conocimiento, ¿cuál de esos conocimientos debe usar? ¿Qué posición debe de asumir? Hoy tenemos que ir cada vez más hacia la idea de que nuestra función es ayudar a los alumnos a construir su propia voz, su propia mirada, su propia perspectiva. Tener un punto de vista propio que sepan argumentar, definir, sostener, justificar. Y esto, de alguna manera, conduce al tercer enfoque, que es el enfoque del constructivismo, que es la idea de que tenemos que ayudar a nuestros alumnos a construir esa mirada, a construir formas de ver el mundo que les permitan anticipar problemas y resolverlos. Yo les podría explicar esto de muchas maneras.
pero llevaría mucho tiempo. Así que voy a utilizar una que me gusta mucho utilizar, que es la que utilizo con mis alumnos, que es usar un texto de Jorge Luis Borges, que si se fijan ustedes abajo, se titula Del rigor en la ciencia. Pero ese texto dice que en aquel imperio el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio una provincia. Sigue contando y nos dice que con el tiempo esos mapas resultaron insuficientes y llegaron a hacer mapas del imperio que coincidían puntualmente con él. El mapa coincidía puntualmente con el territorio. La consecuencia fue que con el tiempo esos mapas se volvieron inútiles y solo son habitados por animales y por mendigos. No quedan otras reliquias, nos dice Borges, de las disciplinas geográficas. Pero el texto se titula Del rigor en la ciencia. Borges no está hablando de geografía, está hablando de conocimiento. Nos está diciendo, es imposible el saber positivo. La idea del saber positivo, la idea de un conocimiento verdadero, es imposible en sí misma, porque si un conocimiento fuera verdadero, sería inútil. Si ustedes viajan próximamente a Madrid, yo no les recomiendo viajar a Madrid con un mapa de Madrid que sea exactamente igual que Madrid. ¿Y qué mapa de Madrid es verdadero? Bueno, eso dependerá de lo que ustedes quieran hacer. Los mapas no son ni verdaderos ni falsos, sino son útiles o no en función de las metas que uno tiene. Por supuesto, he dicho, los mapas no son ni verdaderos ni falsos, sí hay mapas falsos. El hecho de que no haya mapas totalmente verdaderos no implica que no haya conocimientos erróneos. Yo no les aconsejaría ir a Madrid con un mapa de Londres o de París. No les serviría de nada. Hay mapas erróneos, pero no hay mapas verdaderos. El mapa verdadero, el mejor mapa depende de cuál es la meta del viaje. Esto nos sirve como metáfora y nos lleva al famoso tema de las competencias, al que luego me referiré. Nuestra función no es llenar la mente del alumno de mapas. No es convertirle en un cartógrafo de problemas, tener mapas, mapas, mapas acumulados, una cartoteca mental. Es ayudarle a navegar, es decir, a enfrentarse a nuevos territorios sin perderse, sabiendo construir nuevos mapas a partir de los que ya tiene. La idea de enfrentarse a nuevos problemas va a ser una idea esencial en este ámbito de formación. Luego volveré sobre esta analogía tan sugerente, en mi opinión. Otra manera de decir esto es recurrir a las palabras del sociólogo francés Edgar Morin, que decía que debemos de colocar o situar los proyectos educativos entre el objetivismo y el relativismo, en un punto en el que aprender sea sobre todo aprender a gestionar la incertidumbre de esa información cada vez más compleja, más variada, más diversa, más múltiple. Estarán de acuerdo conmigo, espero, en que para cualquier problema que ustedes piensen, mínimamente complejo, no digo para un ejercicio cerrado, sino para un problema complejo que aborda un profesional de los que ustedes forman, existe siempre más de un mapa posible, más de una solución posible. ¿Y saben por qué? Porque si no existiera más de una solución posible, ya no se necesitaría ese profesional, porque una tecnología sería capaz de hacerlo perfectamente. Si se necesitan profesionales, es porque se necesita tomar decisiones sobre cómo gestionar los conocimientos, sobre cómo gestionar la incertidumbre. Y finalmente, para terminar con estos factores de cambio en la gestión social, destacaría la necesidad de un aprendizaje continuo y generalizado. Con frecuencia nuestros alumnos creen que cuando ellos terminen la carrera habrán terminado de estudiar, y eso probablemente será así, pero lo que no van a terminar es de aprender. Estudiar a lo mejor sí dejan de estudiar, pero van a tener que seguir aprendiendo. Hay de aquel profesional que no siga aprendiendo toda su vida. Ya no sirve pensar el viejo dicho, el viejo refrán, que creo que entre ustedes también existe, de cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? La idea de que nosotros como profesores aprendemos una forma de hacer y nos vale para siempre. Aquí están ustedes hoy. Necesitamos seguir repensando nuestra función docente y cualquier profesional tiene que seguir repensándose continuamente. Y esto quiere decir que una de las mejores ayudas que podemos proporcionarle a nuestros alumnos y alumnas es dotarles de capacidades para seguir aprendiendo, para gestionar su conocimiento y sus relaciones con él. Miren, esto es el producto de una encuesta que se hizo hace unos años en España entre lo que se llaman los empleadores
sobre las carencias de formación de los profesionales graduados que les llegaban. Yo no sé lo que pasaría si se hiciera esta encuesta en México, si hay alguna encuesta ya hecha, probablemente la hay, ¿no? Pero si se fijan ustedes, las carencias que detectan estos profesionales no tienen tanto que ver con el conocimiento como con las formas de usarlo. Tienen que ver con la capacidad de relacionarse socialmente con otras personas en contextos de uso y conocimiento. Es decir, cooperar, compartir, convencer, persuadir. Tienen que ver con afrontar tareas abiertas, solucionar problemas, planificar, tomar decisiones. Tienen que ver con comunicar. Comunicar a los clientes, comunicar a la sociedad. En definitiva, saber usar el conocimiento para influir en las mentes de otros. Solamente en el nivel inferior de todo aparecen las carencias en conocimiento teórico. En cambio, en el nivel superior de todo aparecen las carencias en conocimiento práctico, es decir, en el uso de ese conocimiento. En definitiva, el tipo de profesionales que debemos formar, para terminar con esta parte, es un profesional que no solamente debe ser capaz de usar el conocimiento que tiene, sino que sobre todo debe ser un profesional, y luego incidiré en ello, más estratégico que técnico. Estamos en el Instituto Politécnico. En España hay también universidades politécnicas. En su momento se concibió que la formación de un profesional de este nivel era la formación de un técnico. Pero hoy en día deberían de llamarse universidades poliestratégicas, o deberían de pensar más bien que lo que forman son estrategas, no técnicos. Para formar técnicos no necesitamos tantos años de estudio, e insisto que probablemente las labores técnicas cada vez las hagan con más eficacia las tecnologías mejor que las personas. Si lo que se trata es de hacer ejercicios y tareas cerradas, son mucho más eficaces las tecnologías que no se dejan llevar por las emociones, los sesgos, las creencias personales, los fallos de atención, de concentración, la fatiga, etc. Bien, y además estos cambios, finalmente habría cambios de orden psicopedagógico, que son los que voy a incidir más, que tienen dos, o podríamos situarlos en dos aspectos fundamentales, ¿no? Digamos, los aspectos de la tradición educativa que habría que repensar profundamente. En esa concepción bastante anclada en el positivismo de la enseñanza y el aprendizaje, para muchos y durante mucho tiempo, aprender era repetir lo que otros te habían dicho. No sé si ustedes rebuscan en su propia historia como aprendices, si encontrarán trazas de esta idea de que aprender es básicamente reproducir el conocimiento recibido. Pero si no las encuentran, yo les digo que en los estudios que se hacen hoy en día se sigue encontrando que gran parte de los alumnos siguen orientándose así. Por ejemplo, cuando se analiza cómo esos alumnos toman notas o apuntes, las explicaciones de los docentes o de las actividades que hacen, se encuentran con que la mayoría de esas notas o de esos apuntes siguen siendo notas reproductivas. Los alumnos intentan copiar lo que dice el docente, al pie de la letra. Cuando no lo captan, preguntan, ¿puedes repetir? En el siglo XXI los alumnos son copistas medievales. Se dedican a transcribir discursos. No a poner sus propias ideas, no a traducir esas ideas, no a comprender. Alguien ha dicho que comprender es traducir algo a tus propias ideas, tus propias palabras. Bueno, no es exactamente así, sería más complejo, pero nos sirve como idea. Seguimos pensando que aprender es básicamente reproducir, pero la mente humana no está diseñada para reproducir. Somos muy malos repitiendo información. Así como las tecnologías son muy eficaces haciéndolo, nosotros somos muy poco competentes. Puedo poner un ejemplo muy sencillo. ¿Alguno de ustedes podría repetir lo que yo he dicho en los últimos 30 segundos? No, ¿verdad? Espero que sí pudieran intentar transcribir o traducir las ideas que intentamos expresar. Pero probablemente no las expresarían ustedes igual. Cada una de ustedes sutilmente haría una versión distinta, tendría un mapa distinto de ese territorio. Sin embargo, los alumnos aprenden en que el día del examen conviene que digan las cosas en nuestras propias palabras, como se les dijo, e intentan reproducirlo. Por eso toman notas así, porque nosotros les evaluamos en buena medida. Y eso va en contra de esa innovación o de esa capacidad de transformar el conocimiento que la sociedad necesita. Y esto nos lleva al segundo aspecto
que es que debemos de dar más peso, y ustedes han oído hablar mucho de ello, y bueno, es un tema que tiene su polémica y sus aristas, la idea de que debemos de ir hacia una enseñanza más orientada a las competencias que a los contenidos. Es decir, más que enseñar mapas, tenemos que enseñar a navegar. Ahora bien, quiero hacer una puntualización importante. No se puede navegar sin mapas. La idea no es que el conocimiento no sea necesario. La idea es que el conocimiento es el medio, no es el fin. Y desde luego no hace falta meterse todo el conocimiento en la cabeza para poder usarlo. Si ustedes viajan a Madrid, como les he dicho antes, viajaran a Madrid, no se aprenderían de memoria, entre comillas, el mapa de Madrid. Tendrían un dispositivo que podrían utilizar para orientarse. Bien, cualquier profesional lo hace. Sin embargo, todavía muchos alumnos el día del examen se tienen que enfrentar a un folio en blanco, a un folio lleno de preguntas, pero no se le deja usar recursos para encontrar sus respuestas. Porque se asume que aprender es meterse en la cabeza lo que está escrito en los textos, en esos textos. Bien, desde esa perspectiva, y para ir avanzando, vemos entonces que son necesarios muchos cambios en las formas de aprender y de enseñar, y que esos cambios sobre todo tienen que ver con concebir el aprendizaje como un proceso no de adquisición de saberes, sino sobre todo de usar esos saberes para afrontar problemas y situaciones nuevas, para afrontar verdaderos problemas. Ya me lo he saltado y debería matizar un par de cosas de esta transparencia. Y es precisamente la idea de que deberíamos incidir cada vez más en una enseñanza dirigida a enfrentarse a territorios nuevos, por utilizar la analogía de Borges. ¿Qué sería un problema? Un problema sería ahí una situación relativamente nueva para la que no tenemos un mapa sobreaprendido y por lo tanto tenemos que tomar una decisión sobre cómo navegar por ese nuevo territorio. Y en esa situación, tanto la labor del profesor como la del alumno cambia. El alumno deja de ser un receptor de información y el profesor deja de ser un transmisor de información o conocimiento. El profesor pasa a ser, como veremos luego, un guía, alguien que ayuda en el viaje del conocimiento. Y el alumno tiene que ser alguien capaz de construir esas respuestas a los problemas que enfrenta. Alguien ha dicho, se le atribuye a varias personas, por eso digo alguien, no digo el nombre, de manera muy, supongo, malintencionada, pero a lo mejor no tan desacertada, que la enseñanza ha sido tradicionalmente esa situación en la que el conocimiento va del profesor o la profesora al alumno o alumna sin pasar por la cabeza de ninguno de los dos. Es decir, sin que ni uno ni otro se pregunten ¿y por qué estoy haciendo esto hoy? Lo estoy haciendo porque es el tema 6 del programa. Pero no encontramos a veces sentido y deberíamos de repensar para qué hacemos las cosas. Y ello debería de llevarnos a pensar qué tipo de problemas tienen que resolver los alumnos con el conocimiento que nosotros les estamos dando. ¿Qué tipo de problemas van a tener que resolver en la sociedad? Bien, de alguna manera esto nos lleva al punto que quería avanzar sobre las dificultades de cambio. Si asumimos estas ideas, ¿por qué es tan difícil cambiar nuestra labor docente y la labor vístera? Mira, aquí les presento unos datos que no son de educación superior, son de educación secundaria, pero creo que son muy relevantes, porque no conozco datos similares en la educación superior. Hay un proyecto, es muy conocido, todos ustedes conocerán, sin duda habrán oído hablar del famoso proyecto PISA, de la OCDE, sobre competencias de los alumnos de 15 años, en diversos ámbitos, fundamentalmente lectura, matemáticas y ciencias, que son los que se han realizado. Pero la OCDE, que por cierto no es una organización benéfica ni muy interesada necesariamente en el conocimiento como tal, sino que es, digamos, una organización, como ustedes saben, al servicio del capitalismo mundial. Es decir, su idea es necesitamos mejorar la producción y el consumo. ¿Y cómo creen ellos que se mejora la producción y el consumo? Creando mejores consumidores y productores de símbolos, porque la economía ahora depende sobre todo de la producción y el consumo de símbolos. Así que diseñan pruebas como PISA para ver si esas sociedades están, a través de sus sistemas educativos, generando el tipo de productores y consumidores que ellos necesitan para su desarrollo económico. Ellos y a lo mejor también los demás, pero ahí no me meto. Entonces, esta organización, la OCDE, hace también otro tipo de estudios, y por ejemplo uno de ellos es el estudio TALIS. El estudio TALIS es un estudio no sobre los alumnos, o lo que saben los alumnos, sino sobre cómo enseñan los profesores. Y ahí se indagó dos cosas. Por un lado,
qué estrategias didácticas preferían los profesores de educación secundaria y, por otro lado, cuáles usaban, o para ser más exacto, cuáles decían que usaban. Estos fueron cuestionarios escritos. Bueno, ahí tienen ustedes, básicamente la idea sería que diferenciaban entre, digamos, situaciones centradas en el alumno y situaciones centradas en el contenido, un poco paralelo a lo que yo he intentado mostrar antes, es decir, profesores que concebían que la enseñanza es sobre todo transmitir contenidos y profesores que concebían que la enseñanza es sobre todo desarrollar la mente de los alumnos. Pues bien, la mayoría de los profesores, como pueden ver ustedes ahí en esa gráfica, en la cual está México además, que participó de este estudio, pues la mayoría de los profesores concebían que su función, preferían actividades centradas en desarrollar las capacidades de los alumnos. Sin embargo, cuando se hizo la misma pregunta sobre qué estrategias usaban, no las que preferían, no las que querrían, sino las que hacían realmente, encontramos el resultado inverso. La mayoría de los profesores enseñan, transmiten contenido, dicen transmitir contenidos. Si hubiéramos observado sus aulas y visto lo que hacían, probablemente los resultados serían todavía más tradicionales. ¿Esto de qué nos está hablando? Nos está hablando de que hay una fuerte resistencia al cambio. Y es bastante obvio también a nivel universitario. Aquí no hay datos tan asentados y quizá ustedes conocerán más de la realidad de su país. En España el proceso de transformación de la educación superior se comenzó hace ya 15 años de manera intensiva con el famoso Espacio Europeo de Educación Superior, que habrán ustedes oído hablar de la enseñanza, digamos el modelo de Bolonia, lo que algún gracioso ha llamado enseñar a la boloñesa. Entonces, este modelo de Bolonia hace lo mismo, habla de competencias, centra en el alumno. Bien, cuando uno va a las aulas o cuando uno ve lo que se está haciendo, realmente no es tanto lo que se ha conseguido como lo que se desearía. ¿Por qué hay tantas resistencias al cambio? Bueno, hay muchos factores que inciden en la resistencia al cambio, ¿vale? Pero yo me voy a centrar en uno de ellos, que es el que nosotros hemos trabajado y del que yo sé más, que tiene que ver con que para cambiar, para transformar las prácticas educativas no basta prescribir nuevos currículos. No basta tampoco con iniciar actividades de formación docente más o menos generalizadas, sino que sobre todo hay que diseñar las actividades con la meta concreta de transformar las culturas de aprendizaje en los centros, transformar las prácticas que tienen lugar. No lo que se dice, sino lo que se hace. Digamos que todos nosotros, cuando enseñamos a nuestros alumnos, por un lado les enseñamos nuestra materia, será química, matemáticas, historia, pero por otro lado les enseñamos a aprender matemáticas, química e historia. Les hacemos partícipes de una cultura del aprendizaje, de una forma de gestionar el conocimiento. Les convencemos o no de que dudar, preguntarse es una buena estrategia para aprender, o la mejor estrategia para aprender es repetir lo que dice el docente. Les acostumbramos a que dialogar y contrastar opiniones con los compañeros es una forma de aprender o es una pérdida de tiempo y que lo único que tiene el conocimiento es el docente. Todo esto son culturas de aula, todo esto tiene que ver con dinámicas que a veces no se expresan de manera explícita, sino tienen más que ver con lo que implícitamente está pasando en esas aulas. Yo suelo poner un ejemplo muy gráfico, por lo menos que yo he vivido, seguramente muchos de ustedes también. Yo intento suscitar muchos debates entre mis alumnos, por coherencia con los modelos de enseñanza y aprendizaje que sostengo, intento que aprendan mucho de sus compañeros y compañeras, es decir, de que se planteen un tema, dialoguen, cooperen, intenten generar conocimientos. Y tengo observado una cosa, y es que los alumnos jamás toman nota de lo que dicen sus compañeros, ni por error. Ellos toman nota de la sanción que hace el docente de lo que dicen los compañeros. Es decir, si ellos están discutiendo y tú como docente dices, es muy interesante lo que ha dicho Laura, entonces dicen, venga Laura, ¿qué has dicho? Y lo anotan, porque eso viene ya con el sello de calidad, pero intentar procesar lo que dice un compañero y pensar que se aprende de los demás no está en su mente, y no creo que nadie les haya prohibido, que nadie haya dicho, no tomes nota de lo que dicen tus compañeros. No, pero ellos han respirado ese ambiente, han respirado el ambiente de que eso no es relevante y lo relevante es repetir lo que dice el docente. Claro, cuando esas personas sean profesionales, ¿qué van a notar? ¿Lo que dice el jefe? Están en una reunión discutiendo sobre un proyecto y cómo lo van a llevar a cabo. ¿Qué tipo de registro, qué tipo de interacción van a tener? Es esencial que tengan la mente abierta a saber dialogar con otras formas de saber. Bien, eso forma parte de las culturas
de aprendizaje que tenemos que ir transformando, ¿no? Cuando hablamos de nuevos perfiles docentes, hay varias categorizaciones. A mí me hace mucha gracia, me divierte mucho, me parece muy gráfica la de Claxton, que es un tipo muy crítico, muy irónico. Y entonces él habla de que en la enseñanza tradicional el profesor o la profesora actúa como un gasolinero. Supongo que se entenderá bien lo que quiere decir. El gasolinero es el que llena el depósito de gasolina o de combustible del coche, el que sitúa la manguera. Bueno, la idea es, los profesores somos gasolineros, fundamentalmente en el modelo tradicional. Llegamos a clase convencidos de que tenemos que llenar la cabeza del alumno de información y conocimiento. Así que llegamos cargados de saber, hoy en día además cargados de PowerPoint, que es muy rápido para presentar información, y acribillamos a los alumnos a información, obsesionados por acabar el programa, por agotar el programa, con lo cual al único que agotamos es al alumno, ¿no? Por dar todo el saber que tenemos, preocupados por... Y claro, cuando acaba la clase, ¿qué queda de eso para el alumno? Pues probablemente la mayor parte de la gasolina que ha entrado en el depósito se pierde por múltiples fuentes. Y no digamos cuando acaba la clase, digamos. Entonces, frente a eso, Claxton dice, nuestra función debería ser Sherpas. Los Sherpas, saben ustedes que son esos nativos del Nepal que acompañan a los alpinistas que suben al Himalaya o a las cumbres del Himalaya, que luego no aparecen nunca. Dicen, ha subido no sé quién, sí, pero ¿quién llevaba todo? Los pertrechos cargados hasta arriba. ¿Cuál es la función del Sherpa? La función del Sherpa no es decidir el viaje. La función del Sherpa es guiar, acompañar, sugerir, proponer, pero no tomar las decisiones. Las decisiones las toma quien viaja. Ahí aparece una nueva función docente. Nuestra función es ser guías. ¿Guías de qué viaje? ¿Recuerdan la metáfora de Borges del mapa y el territorio? Ahí tenemos una idea. Ahí hay territorios nuevos, problemas nuevos. Nuestra función es ayudar a los alumnos a completar mejor esos viajes. Quizá haciéndoles mejores preguntas, quizá sugiriéndoles alternativas, pero no diciéndoles lo que tienen que hacer. Otra manera de ver esto en nuestras investigaciones ha tenido que ver con asumir, que se ha mencionado antes, que hemos hecho en un grupo de profesores y profesoras de la Universidad Autónoma de Madrid y también de otras universidades latinoamericanas, por ejemplo la Universidad Nacional del Comahue, en Bariloche, en Argentina, es plantear que todos nosotros tenemos teorías o concepciones implícitas sobre qué es enseñar y aprender, y que en buena medida cambiar nuestras prácticas como profesores y como alumnos, y me voy a centrar aquí más como profesores, docentes, pero también los alumnos tienen que cambiar, requiere repensar o modificar esas teorías implícitas. Nosotros hemos identificado 4 teorías implícitas, de las cuales solo las 3 primeras probablemente son relevantes hoy aquí, a nivel de la educación superior. Entendemos por una teoría implícita el conjunto de supuestos no explicitados, no articulados, que subyacen a una práctica, a una acción, a una decisión. O sea, no estamos diciendo que quien mantiene la teoría implícita directa la enuncia. A lo mejor enuncia otra, pero si yo analizo su práctica, observo eso. Más, nosotros en algunos de los estudios hemos encontrado estas teorías en niños de 3 y 4 años, que como ustedes se pueden imaginar, no van a articular su teoría. De la misma manera que en el ámbito de la educación científica hay muchos estudios que muestran que en las concepciones que tenemos las personas sobre el movimiento de los objetos somos más aristotélicos que newtonianos, eso no significa que la gente, los alumnos, las personas a las que se le entrevista cuando se le dice ¿tú cómo crees que se mueven los objetos? Digan, no, mira, yo estoy de acuerdo con Aristóteles. No. Lo que dicen es que un objeto cae de determinada manera que casualmente era lo mismo que decía Aristóteles. Lo que se mueve, para mover un objeto hay que ejercer una fuerza, esta creencia no newtoniana, etc. Entonces, esta es un poco la idea. Como van a ver, la teoría directa coincide básicamente con lo que sería un conductismo ingenuo. La mayoría de los profesores rechazan el conductismo, pero en su práctica algunos lo aplican. ¿Cuáles son las 4 concepciones? Las describo brevemente y luego voy a intentar ilustrar con algunos ejemplos cómo pueden modificar o cambiar las prácticas en varios ámbitos de nuestro ejercicio profesional. La primera concepción sería la concepción directa, que es básicamente esa idea que he expresado ya varias veces, la idea de que nuestra función es dar a los alumnos el conocimiento establecido, darles con la mano izquierda el conocimiento que recibimos en la derecha. Nosotros somos una mera
correa de transmisión de un saber establecido, y lo que hacemos es dar a los alumnos el conocimiento que tienen que saber, con la menor incertidumbre posible, con la mayor claridad, y ellos participan también de eso cuando nos dicen, esto hay que leerlo, esto entra en examen, cuántas partes hay aquí, esto no sé qué, aquí qué hay que decir. Es decir, quieren saber exactamente qué conocimiento tienen que devolvernos. Esa teoría directa viene a coincidir con una especie de conductismo ingenuo, en el sentido de que asume que lo fundamental son los contenidos. Si nosotros presentamos claramente organizados, bien secuenciados, y damos práctica al uso de los contenidos, el alumno tiene que aprender. Y si no aprende es porque no se ha esforzado lo suficiente, y por lo tanto es su responsabilidad. ¿Y cómo hacemos que mejore? Repitiendo. Si el alumno fracasa, ¿qué le proponemos? Vuelve a hacer lo mismo. Ya, pero si he fracasado, a lo mejor volver a hacer lo mismo no es la mejor estrategia. Sin embargo, nuestros sistemas educativos piensan que la manera de ayudar a un alumno a superar sus dificultades de aprendizaje es volver a hacer lo mismo. Repetir porque el contenido está ahí establecido. Luego vamos a ver ejemplos de esta teoría en varios ámbitos. Frente a ella, en el otro extremo, podríamos decir, nos encontraríamos la teoría constructiva, que es la que he intentado también plantear aquí, la idea de que el conocimiento no es el fin, sino un medio necesario, y que nuestro verdadero objeto de trabajo son las mentes de los alumnos, las mentes y los cuerpos. Que nosotros estamos aquí para cambiar personas, no para dar conocimientos. Agotar el programa no sirve de nada si con eso no cambiamos a las personas que están ahí. No vale de nada enseñar un contenido si los alumnos no lo aprenden. Tenemos que asegurarnos que lo aprendan, que les transforme. Esta idea constructiva ya la he explicado más o menos, entonces... Pero claro, lo que nosotros observamos es que en realidad muchos profesores se situaban en una posición que podríamos llamar intermedia, que era lo que nosotros hemos llamado la teoría interpretativa. La teoría interpretativa es una teoría que asume algunos de los supuestos de la teoría constructiva, pero los aplica según la lógica de la teoría directa. La teoría directa asume que conocer, aprender es hacer una copia del conocimiento que te han dado. Cuanto más se parezca el conocimiento que te han dado al que tú devuelves al profesor en un examen, más correcto es el conocimiento. La teoría interpretativa sigue asumiendo esto, pero asume que en realidad acepta también que somos muy poco competentes haciendo copias y que para lograr aprender hay una serie de procesos mediadores, de tal manera que ayudar al alumno a aprender esos contenidos requiere ayudarle a gestionar toda una serie de procesos: motivación, atención, memoria, recuperación. Y nuestra función como docente es gestionar esos procesos. La meta sigue siendo repetir el conocimiento, más o menos, pero ahora tenemos que ayudarles a poderlo procesar mejor. Pongo un ejemplo que para mí es característico y quizá muchos de ustedes estén familiarizados con él. Durante muchos años estuvo muy presente en la investigación didáctica el famoso tema del papel de las ideas o conocimientos previos de los alumnos, las llamadas misconceptions o ideas erróneas. Frente a la idea de que un profesor tenía simplemente que una profesora dar el conocimiento establecido, se asumía que tenía que ayudar al alumno a cambiar el conocimiento que ya tenía. Pero al final el objetivo era el mismo, que reprodujera el conocimiento establecido. Así que las ideas previas aparecían en una unidad, en una actividad al comienzo de la unidad, que era de activación de ideas previas, y luego inmediatamente desaparecían. Una vez que se habían activado las ideas previas, se le decía al alumno: no, mira, estás equivocado. Hubo alguien en 1714 que dijo. Entonces, esto es lo que hay que aprender, ¿no? Entonces, más que ayudarle a repensar sus ideas previas, se le ayudaba a ocultarlas. En las clases, en los exámenes no aparecían, pero cuando llegaba un investigador volvían a aparecer por todas partes esas ideas previas porque no se habían modificado. Esta es un poco la idea de la teoría interpretativa. La teoría interpretativa es un modelo en el que el profesor o la profesora asume las metas de la enseñanza tradicional, pero intenta gestionarlo con métodos de la enseñanza más renovadora. Y finalmente habría una teoría que nosotros llamamos posmoderna, que probablemente tiene muy poco presencia a este nivel, que es una teoría que asume que la función de la educación es ayudar al desarrollo del alumno, que es el alumno el que toma sus decisiones y responsabilidades. Estas teorías tienen mucho peso en los niveles inferiores, en los primeros niveles, pero también en algunos ámbitos en el desarrollo personal o profesional de los alumnos. Por ejemplo, los que tienen que ver con la ética, lo moral. Parece que esos son ajenos a la formación, es decir, ahí cada cual que haga lo que crea oportuno y tome sus decisiones. Ahí es el alumno el que tiene que gestionar sus propios mapas
y nosotros no nos metemos en esos temas. O el currículum se mete muy poco, desgraciadamente, muy poco en esos temas. Bien. Voy a intentar entonces presentar algunos ejemplos de estas teorías en varios ámbitos. O sea, voy a intentar ilustrar varios ámbitos en los que los profesores tomamos decisiones continuamente, o al menos deberíamos. Y esas decisiones pueden estar ancladas en estas diferentes teorías que yo menciono. Hay una cosa que quiero avanzar antes. En todas nuestras investigaciones, para aclarar una cosa importante, hemos comprobado que estas teorías que nosotros identificamos no significa que respondan a un modelo único o un modelo excluyente. No hay ningún profesor o profesora que gestione toda su enseñanza desde una sola teoría. Tenemos múltiples representaciones de diferentes ámbitos. Todos sin darnos cuenta que vamos incurriendo a veces en posiciones conductistas o en posiciones... Todos utilizamos diversos modelos. La cuestión es con qué probabilidad los usamos y qué perfil general dan a nuestra práctica. Es un poco el concepto que nosotros utilizamos. Es decir, el hecho de que todos usemos todos los modelos no significa que los usemos con la misma probabilidad, sino que hay ciertos modelos que son nucleares en nuestra práctica docente que definen nuestro perfil, aunque a veces hagamos actividades un poco fuera de ese perfil en otros ámbitos por razones diversas. Esta es una primera idea. La segunda idea es que cuando yo he hablado de teorías implícitas, quiere decir que son teorías no conscientes, creencias no conscientes. Me pueden pensar que es un poco raro esto de que tengamos creencias no conscientes. No, hoy en día la psicología ha mostrado que al revés, las creencias no conscientes articulan gran parte de nuestra actividad mental en la vida cotidiana y en la vida social. Cuando nosotros nos dejamos guiar por una teoría implícita, en lugar de tomar decisiones, simplemente aplicamos acciones a las que estamos habituados sin reflexionar sobre las implicaciones de esas acciones. El escritor portugués, José Saramago, en una de sus novelas, se titulaba Todos los nombres, hablaba de un personaje, un burócrata, don José, del que decía que don José no tomaba decisiones, las decisiones le tomaban a él. Bien, eso es una teoría implícita. Nosotros probablemente desde el punto de vista explícito nos reconocemos a nosotros mismos, deberíamos no ser sexistas, no discriminar a la gente en función de su etnia, pero la realidad social es más compleja. Bueno, también la explícita cada vez es más compleja, como estamos viendo, porque hoy en día políticos que se presentan sin ningún rubor con estas ideas parece que también tienen éxito, pero esto sería otro problema para otra conferencia, ¿no? Entonces, en la práctica docente, asumiríamos que nosotros nos dejamos guiar por una teoría implícita como cuando para cada una de esas preguntas la respuesta nos viene dada sin que nos planteemos la pregunta. Asumimos que hay una manera de actuar natural y la ejecutamos. Y normalmente esa manera natural suele ser una teoría muy tradicional, muy cercana a ese conductismo implícito, a esa teoría directa que yo he mencionado. Tomamos decisiones sobre cómo motivar a los alumnos o cómo gestionar la motivación. Cada vez nos encontramos más alumnos y alumnas que no se esfuerzan, que no se interesan, ¿no? Nos quejamos al menos de eso. Es un tema que viene de los niveles educativos inferiores. Viene en el sentido de que se ha planteado antes ahí, no es solamente ese su origen, sino que hace años había muchos problemas de motivación en los niveles educativos inferiores. A medida que la educación superior se vuelve menos selectiva, aparecen también problemas de gestión de la motivación. Tenemos también que plantearnos esta relación entre contenidos y capacidades. Por supuesto que cualquier profesor dice, hombre, claro que mis alumnos tienen que ser capaces de... Lo que pasa es que asumen el modelo tradicional que si él le da los contenidos, ya será el alumno capaz. Tener los contenidos ya te convierte en alguien capaz. En lugar de pensar que ser capaz de usarlos es distinto que tener almacenados esos contenidos. En tercer lugar, por ejemplo, nos debemos de plantear cómo enseñar, cuál es la diferencia entre enseñar mediante ejercicios y problemas, y cómo diseñar actividades que realmente lleven al alumno a viajar por esos territorios relativamente desconocidos, a los que he llamado antes problemas, ¿no? Gestionar las relaciones sociales en el aula. Vivimos en una sociedad cada vez más abierta, en el sentido de que el saber profesional tiene que estar siempre en diálogo con otros saberes, profesionales y no profesionales.
La mayor parte de los alumnos que nosotros formamos terminarán trabajando en equipo, terminarán tomando decisiones con otros, equipos frecuentemente interdisciplinarios. Tendrán además que comunicar a la sociedad o a sus clientes lo que desean, lo que pretenden y convencerlos. Tendrán que ganarse la autoridad, no les viene dada ya de por sí. Por lo tanto, tendrán que ser capaces de hacer toda esa gestión del conocimiento, social del conocimiento. Si están acostumbrados a trabajar en aulas en las que todo el conocimiento viaja unidireccionalmente del profesor al alumno, difícilmente serán capaces ellos luego de hacer ese tipo de gestión. Tenemos el tema muy interesante de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación, y su incorporación a los procesos de aprendizaje, enseñanza y al uso profesional de estas tecnologías. ¿Hasta qué punto están cambiando y deben de cambiar nuestras prácticas docentes? ¿Qué usos de esas tecnologías favorecen el modelo del que yo estoy hablando, de una enseñanza constructiva? ¿Y qué usos, por el contrario, lo único que hacen es sustituir y en buena medida reproducir el modelo tradicional? Y finalmente el tema de la evaluación, un tema muy importante, sobre todo para los alumnos, para nosotros también, de la evaluación. Porque la evaluación, que la pongo yo aquí al final, también es lo último que hacemos, evaluamos al final, pero la evaluación es el núcleo de todo lo que hacemos. No sé ustedes, pero a mí me sucede con frecuencia que el primer día de clase, cuando uno presenta los objetivos de la materia, la guía docente, como se llama ahora, intenta justificarles por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer durante estos meses juntos, qué alternativas hay, qué decisiones se han tomado. Digo que cuando uno hace esa presentación de la guía docente, siempre hay algún alumno o alumna que dice, todo esto está muy bien, típico, la metodología, la poesía está muy bien, pero vamos a hablar en prosa, ¿cómo vas a evaluarme? O sea, lo que realmente les interesa es cómo van a ser evaluados. Y esto, que siendo una cosa que a uno le desanima un poco, que piensen que ese es el único objetivo, sin embargo también te da un gran poder de transformación. Si utilizas esa evaluación precisamente como una estrategia, una forma de cambiar sus formas también de aprender. Bien, voy a ir repasando en lo que me dé tiempo. Veré algunos de estos aspectos, quizá algunos quiero asegurarme que me da tiempo, como el tema de las TICs, y otros pasaré más rápidamente, ¿no? El problema de la motivación. En aprendizaje, quienes investigamos o nos dedicamos al aprendizaje, todos sabemos que sin motivación no hay aprendizaje. ¿Por qué? Porque el aprendizaje requiere práctica y esfuerzo. No hay cosas, prácticamente no hay ninguna cosa importante que uno pueda aprender al primer ensayo, a la primera. Necesitas practicarlo, lo cual no quiere decir de manera repetitiva, pues practicarlo cambiando de estrategia, viéndolo de otra manera, dialogándolo de otra forma, pero necesitas práctica. Y claro, para tener práctica necesitas dedicarle recursos, y para dedicarle recursos tienes que tener algún motivo. Tradicionalmente en psicología se diferencia entre motivación intrínseca y motivación extrínseca. La motivación extrínseca, tiene que ver con aquellas situaciones en las que el alumno se esfuerza con el objetivo de obtener algo a cambio del esfuerzo que está realizando. Lo que le interesa no es lo que está haciendo, lo que le interesa es el premio o castigo que se deriva de ese esfuerzo. En nuestro ámbito normalmente suele ser esa evaluación que yo acabo de mencionar. Esto hay que leerlo, la pregunta de esto hay que leerlo es, ¿esto lo vas a evaluar? ¿Puede afectar a mi nota? Si el alumno estuviera motivado intrínsecamente, que es cuando el alumno sus motivos tienen que ver con el propio deseo de viajar, de aprender, no preguntaría si esto hay que leerlo. Diría, no me interesa. A mí no me aporta nada, o sí, voy a profundizar más. Tomaría su decisión sobre aquello que es relevante o no relevante para la meta que tiene. Porque motivar, volviendo al tema del viaje, el territorio, motivar etimológicamente quiere decir mover a alguien hacia algo. Motivar literalmente es poner a los alumnos en movimiento. Y por lo tanto la motivación está ligada a las metas de lo que se aprende. Y la meta puede ser intrínseca o extrínseca. Para nosotros como docentes, las metas extrínsecas, el alumno o alumna que se mueve por la calificación, por el éxito académico, es muy cómodo. Nos facilita mucho la tarea. Porque ese alumno o alumna nunca pregunta, ¿y esto por qué lo estamos trabajando? ¿Esto para qué sirve? ¿Por qué tenemos que dedicarnos a esto? Sino, entra en examen, entonces sí sirve. Pero para su futuro profesional, guiarse solo por metas extrínsecas es empobrecedor. No voy a decir que no tengan en el contexto profesional muchas veces
que guiarse por metas extrínsecas, nosotros también. No hacemos siempre lo que queremos, sino que a veces tenemos que asumir responsabilidades, tareas que responden a la lógica de una institución, pues que a veces compartimos o a veces no. Pero si todo nuestro trabajo está regido por metas extrínsecas, estamos claramente empobrecidos en nuestro desarrollo profesional. Entonces, por lo tanto, hay que ayudar a los alumnos a cambiar este patrón de guiarse únicamente por las metas extrínsecas a orientarse hacia metas intrínsecas. Y esto implica entender también una cosa que es muy importante. Todos asumimos que sin motivación no hay aprendizaje. El alumno que no está motivado se esfuerza muy poco. Nos pasa a nosotros también. Cuando queremos aprender algo nuevo, tenemos que estar bastante motivados para dedicarle esfuerzo. En cuanto a la motivación no esté muy intensa, al cabo de unas pocas sesiones lo vamos dejando y cuando nos damos cuenta ya no lo estamos haciendo. Vale, pero es que también el aprendizaje influye en la motivación. No hay nada más desalentador para la motivación que la sensación de no aprender. Es decir, de no transformarse, de no modificarse, de no tener un aprendizaje profundo o un aprendizaje. Por lo tanto, tenemos que incidir no solamente por la vía de generar motivación, sino también por la vía de generar aprendizaje. ¿Cómo se gestionan desde estas distintas teorías la motivación? Pues veamos las tres principales, la directa, la interpretativa y la constructiva. Desde la teoría directa lo que se hace es disponer de buenos recursos para aumentar el esfuerzo de los alumnos, la calificación normalmente, pero pueden ser otras cosas. Todos ustedes han tenido experiencia, seguro, en su carrera, en su formación, y muchos alumnos la siguen teniendo, de que hay materias que para hacerse respetar lo que hacen es incrementar el miedo al fracaso. Reprobar a muchísimos alumnos. Y cuanto más reprueban, pues más seria es esa materia. Pero claro, lo que consiguen con eso es que el alumno, en el momento en que aprueba la materia, la olvide para siempre. ¿Qué queremos nosotros? Esto los conductistas lo sabían muy bien. Usaban premios y castigos. Tenían a una rata corriendo por un laberinto y entonces la mantenían, saben ustedes, los conductistas tenían muy claro que era la motivación. Para que la rata corriera tenían que ponerla en el 75% de su peso normal. Entonces la rata tenía un 25% de motivos para correr o hacer lo que el experimentador decidiera. Como nosotros no podemos poner a dieta a nuestros alumnos, nos hemos inventado el sistema de las calificaciones. Y entonces les ponemos ahí a dieta al miedo al fracaso. Claro, el problema es que en cuanto la rata se saciaba, dejaba de correr. La rata solo corría mientras tenía hambre. En el momento en que el alumno apruebe, nuestra asignatura ya no sirve para nada. Es el primer momento para olvidarla. ¿Es esta nuestra meta? ¿Es este el propósito de la formación? Claro, frente a eso, desde la posición constructiva se asume que motivar, utilizando las palabras de Claxton al que he mencionado antes, es cambiar las prioridades de una persona. Yo no puedo asumir cuando llego a clase el primer día que mis alumnos están interesados en mi materia, pero tengo que hacerles tengo que lograr que vean que aprender esos conocimientos les va a ayudar a navegar por territorios que sí les interesan. Que hay problemas que no van a poder resolver sin ese conocimiento y que esos problemas son relevantes para ellos. Para ello debo de partir probablemente de problemas que son cercanos para ellos para crear nuevos territorios o para avanzar hacia nuevos territorios. Es en definitiva cambiar sus prioridades, sus metas, cambiar de la meta pragmática de superar la materia a metas epistémicas, a la meta de adquirir conocimiento para tomar decisiones. Un elemento importante que hay que recordar y que tiene que ver con la práctica y la teoría. Yo antes he utilizado la metáfora de Borges del mapa y el territorio. Si nosotros queremos motivar a los alumnos para cambiar sus prioridades, para que vean que los mapas sirven para viajar a territorios, tenemos que llevarles a esos territorios. Y tenemos que llevarles desde el primer momento. Nuestros modelos educativos se basan en la idea de que la teoría precede siempre a la práctica. La práctica es la aplicación de la teoría. Deberíamos de repensar esta relación. Si uno tiene un problema, es cuando siente la necesidad de buscar mapas para no perderse ahí. No tiene mucho sentido que les llenemos la cabeza de mapas, de teorías, es decir, un día te van a ser útiles. ¿Cuánto? Que lo sean ya. Si parten de una situación en la que necesitan el conocimiento, estarán mucho más motivados para usarlo.
no tiene mucho sentido que nosotros les digamos a nuestros alumnos que se aprendan el mapa de una ciudad a la que nunca han viajado. No tiene sentido que les demos mapas para problemas que no han tenido. Sin embargo, esto lo hacemos con mucha frecuencia. Deberíamos, sobre todo en una universidad tan orientada a la formación de profesionales que usan el conocimiento, colocar antes la práctica que la teoría. Pero nuestros modelos educativos van por otro lado. Estoy seguro que no me equivoco si les digo o si les planteo el siguiente dilema. Si hay en una materia más de un profesor o profesora con distinto nivel jerárquico, ¿quién da la teoría y quién la práctica? ¿Qué mensaje le estamos dando a los alumnos? En realidad es mucho más fácil dar la teoría que gestionar, guiar una buena práctica. Entonces esto tiene mucho que ver con el tema de la motivación. Y la teoría interpretativa que se sitúa ahí en medio es una teoría que lo que plantea es que el aprendizaje será mejor si creamos un buen clima del aula, pero al final la motivación sigue siendo la misma. Es decir, lo que hacemos es ablandar un poco, no insistir tanto en el miedo al fracaso como en el valor del éxito, pero seguimos pensando que el alumno para aprender eso tiene que estar guiado. Quienes llevamos la motivación somos nosotros y no es el alumno el que la transforma. El tema de contenidos y capacidades no me voy a detener mucho en él, pero sí destacar dos ideas fundamentales de lo que, al menos desde mi perspectiva, yo creo desde la perspectiva de la psicología, es ser competente, ¿no? Ser competente no es simplemente saber usar el conocimiento, sino saber usarlo en dos contextos muy concretos, que es hacerlo de forma autónoma, ser capaz de tomar decisiones sobre la propia gestión del conocimiento, lo que en psicología conocemos como gestión metacognitiva, el conocimiento sobre tu propio conocimiento, ser capaz de planificar, supervisar y evaluar lo que estás haciendo. Y en segundo lugar, hacerlo para afrontar problemas nuevos. Es decir, situaciones territorios por los que todavía no has viajado, que se pueden parecer a alguno de los que ha viajado. Y de hecho, la instrucción debería de estar basada en territorios similares, pero el territorio es nuevo, el problema es nuevo, el problema es diferente. A mí con frecuencia los alumnos se me quejan después de los exámenes de que en el examen planteo preguntas o problemas o situaciones que no he explicado en clase. Y digo, claro, por eso las planteo. No voy a plantear lo que ya te he dado yo la respuesta, lo que ya hemos trabajado y hemos visto cuál es la mejor respuesta. Tiene que ser un problema nuevo. Tienes que ser capaz de usar esto para resolver algo diferente. Claro, para que el alumno haga estas dos cosas, pueda gestionar con autonomía y pueda afrontar situaciones nuevas, la enseñanza tiene que estar dirigida a construir autonomía y tiene que trabajar con situaciones o problemas abiertos y no con simples ejercicios. Aquí nos es útil, bueno, ya lo hemos visto, el texto de Borges para la idea de la diferencia entre competencia y contenido. Ejercicio y problema me voy a detener muy poco. Luego hay una presentación que realiza la profesora María Puy Pérez Echeverría sobre esto, pero sí voy a destacar dos o tres ideas importantes. Una, la que acabo de señalar. Los problemas son situaciones que requieren gestión metacognitiva, que requieren tomar decisiones. Una tarea puede ser un ejercicio y un problema según para quién. Para un experto, una tarea es un ejercicio que para el alumno, sin embargo, puede ser un problema gravísimo y es incapaz de resolver. No podemos pensar que lo que para nosotros es un problema lo es para los alumnos y viceversa. Pero en todo caso, un ejercicio es una situación que no se apoya o no exige solo aplicar conocimientos ya adquiridos, sino combinar esos mapas para resolver un problema nuevo. Es decir, si yo estoy trabajando con los alumnos y les enseño a representar gráficamente funciones lineales, eso es una técnica, cómo representar gráficamente una función lineal, y después de hacerlo digo, bueno, ahora vamos a hacer 10 problemas sobre esto. No, son 10 ejercicios. Porque yo ya les he dicho lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo. Un problema es decidir cuándo. Hacer una función lineal me ayuda a mí a entender un problema, una situación, me da a mí más información. Cuando esa representación gráfica ayuda a tomar una decisión. Y esto tiene que ver con la gestión metacognitiva, que consiste básicamente en la capacidad de planificar antes de hacer una tarea, supervisarla durante su realización y evaluarla después de haberla hecho. Nuestros alumnos pueden ser muy competentes técnicamente, pero no tener estrategias para planificar, para supervisar o evaluar lo que hacen. Y necesitar, y esto habrán tenido ustedes muchos y muchas alumnas, que cada vez que dan un paso en una tarea nos llaman y nos dicen, ¿está bien? ¿Es así? Eso quiere decir que no saben supervisar. O que no saben planificar, que les tenemos que decir nosotros los pasos que tienen que dar. Un problema es una situación que requiere planificar, supervisar o evaluar en alguna medida. Normalmente las tareas
no son todo problema de ejercicios, sino que se componen de esos aspectos en los que algunos están sobreaprendidos y son ya ejercicios. Y lo mismo sucede con la evaluación. Los alumnos son capaces de evaluarse a sí mismos. Y aquí quiero incidir en una cosa, no hablo de calificarse a sí mismos, sino de evaluarse, es otra cosa distinta. El ejemplo prototípico de un alumno que no tiene metacognición es ese alumno o alumna que después de hacer un examen va a revisar el examen, un examen que ha reprobado de manera escandalosa, y dice, pues yo salí contento, creí que lo había hecho bien. Bien, pues aquí tenemos un caso clamoroso de falta de metaconocimiento. En cambio hay otros que en el momento de hacerlo ya se dan cuenta que lo están haciendo mal. Por lo menos saben lo que deberían de saber. Entonces, ayudar a los alumnos a evaluar su propio conocimiento, saber cuándo algo que nos han entregado está bien argumentado, está bien organizado, es fundamental, porque eso es lo que les va a requerir también su ejercicio profesional. Pero quiero centrarme en dos aspectos finales, que son el diálogo en las aulas, que me parece muy importante. Me parece muy importante cambiar los modelos de gestión en las aulas, y finalmente en el tema de las tecnologías. Yo no sé cómo están organizadas físicamente las aulas en sus centros educativos, en sus instituciones. Pero me temo que en muchos casos sean bancos corridos, situados un poco como estamos aquí, ante el profesor o la profesora. Bien, no hace falta entrar un día de clase para ver cuál es el modelo educativo que ahí se propugna. No quiere decir que el profesor o la profesora puede hacer otra cosa. Puede intentar que los alumnos colaboren, lo cual les producirá lesiones de espalda, pero eso es otro problema. El aula está diseñado para que alguien diga a los demás lo que tienen que pensar. Esa es la estructura física de ese aula. Piensen ustedes en un aula de educación infantil o de educación primaria o secundaria y verán cómo la estructura física del aula nos habla de la teoría implícita que rige en ese modelo educativo. En ese aula, en el aula en el que todos los alumnos están confrontados al docente, se está promoviendo una enseñanza monológica. Solo hay una voz. Es la voz del docente o la docente. Todo lo que hacen los alumnos es levantar de vez en cuando la mano y hacer una pregunta, que a veces se puede repetir, y a veces es más sutil, o el profesor o la profesora puede iniciar actividades que impliquen un diálogo entre ellos, pero no están favorecidas por ese entorno, no está pensado el entorno para ello. Deberíamos de ir de una enseñanza monológica a una enseñanza dialógica, en la que los alumnos dialoguen con los demás, entre otras cosas para conocerse a sí mismos, porque esas teorías implícitas las explicitamos dialogando con otros, explicitándolas, comunicándolas. Así que iríamos de un modelo en el que se trataría de transmitir el saber. Claro, si mi idea es que aprender mi materia es decir lo que es más correcto, ¿para qué voy a hacer que los alumnos dialoguen entre ellos si yo lo sé mejor que ellos? Pero si yo lo que quiero es que sean capaces de construir sus argumentos, que sean capaces de contrastarlos con otros, que vean las diferencias, tienen que hacerlo ellos. Lo importante, como decía al principio, no es el producto, es el proceso. Si yo quiero llegar a mejores productos, pues claro, que se lean un libro de un premio Nobel. Ahí están los mejores productos. O de un libro, que no digo que no haya que hacerlo, pero yo digo que en las aulas hay que dedicarlas sobre todo a que gestionen ese saber, ¿no? Y nuevamente aquí aparecen tres modelos que tienen que ver con las tres principales teorías. En el modelo tradicional se acallan las voces de los alumnos. El alumno aprende a no hablar, incluso cuando haces una pregunta hay un silencio espeso. Nadie tiene nada que decir, porque están esperando que tú des la respuesta. Entienden que las preguntas son preguntas capciosas, preguntas retóricas, pero nunca les estás preguntando por lo que ellos piensan, porque eso no tiene valor. Y en otro extremo estaría una posición en la que todas las voces valen por igual. Nuestra función es ayudarles a ver que no todas las voces valen por igual, no todos los mapas valen por igual, sino que hay mapas mejores que otros, pero eso se ve en la lógica de cada debate o situación. Bueno, no me voy a detener más aquí, porque quiero pasar ahora al tema del uso de las tecnologías. Claro, todo esto tiene un contexto. Yo planteaba al comienzo,
Planteaba al comienzo que parte de los cambios vienen en varias dimensiones, ¿no? Pero uno de los cambios que sin duda incide de manera definitiva, y no he tenido tiempo para desarrollar las transparencias anteriores, pero ahora se lo comento, de manera definitiva en nuestras formas de pensar y concebir el mundo son las tecnologías en las que nos apoyamos. Las tecnologías no son solamente soportes en los que presentamos el conocimiento o la información, sino son formas de pensar el mundo. En la historia de nuestras sociedades ha habido 3 grandes revoluciones culturales en las tecnologías del conocimiento. Una fue la invención de los sistemas notacionales, de los sistemas escritos, que en su historia, en su país, tienen referentes muy claros, pero que se traducen sobre todo en la invención de sistemas de notación escrita, numérica, etcétera, que permiten por primera vez disociar lo que uno piensa de lo que uno deja ahí escrito, compartirlo y dialogar sobre ello. Las sociedades alfabetizadas son sociedades que funcionan de una manera mentalmente totalmente distinta a las sociedades orales. Esto en psicología se ha investigado mucho. Y en definitiva también tiene que ver con la gestión del conocimiento. Fíjense ustedes que se habla, por ejemplo, cuando se habla de aprendizaje memorístico, entre comillas, es aprender al pie de la letra, ¿no? La letra es una invención del sistema escrito. En lenguaje oral no hay fonemas, no hay letras. La letra la inventa la escritura. Y entonces la memoria literal es una invención de esos sistemas. Las formas de pensar el mundo están mediatizadas por la lectura y la escritura. Pero la segunda gran revolución tuvo que ver hace unos 500 años, que fue la invención de la imprenta, ligada a la revolución científica, a los cambios tecnológicos y sociales propios que llevaron a la revolución industrial, etcétera, etcétera. A partir de ese momento, leer pasó a ser una actividad crítica, una actividad reflexiva. Leer ya no era repetir lo que decían los textos sagrados, sino leer era construir una representación del texto que estabas leyendo. Y finalmente la tercera gran revolución tecnológica es esa en la que estamos ahora, que se inició también hace unos 50, 60 años, pero que todavía estamos viendo cómo evoluciona y está cambiando continuamente y no sabemos muy bien dónde va a acabar, ¿no? Y ahí es donde se sitúa gran parte del dilema del uso de las tecnologías en los espacios de educación formal, ¿no? Y es que nosotros somos, todos los que estamos aquí, probablemente somos hijos de, digamos, de la sociedad del libro, somos hijos herederos de una manera de concebir la historia, digamos, del conocimiento ligada a la imprenta, al texto escrito, y sin embargo nuestros alumnos viven en una sociedad distinta, son, decía Prensky, nativos digitales. La cultura digital y la cultura, digamos, impresa, llevan a formas de pensar el mundo distintas. Nuestras universidades, nuestros centros educativos siguen siendo centros estructurados en torno a la palabra escrita, a la palabra impresa. Y el uso que se hace de las tecnologías, pues, plantea algunas dudas y algunas dificultades. En general se defiende que estas tecnologías pueden mejorar de manera radical las formas de aprender, porque tienen una serie de ventajas colosales con respecto a las formas más tradicionales de aprender. Aprendizaje en tiempo real, la, digamos, adaptación al aprendiz. Cada aprendiz puede estar accediendo a la información que es relevante para él, se puede individualizar o personalizar el aprendizaje. El propio alumno puede tener control de su aprendizaje, puede interactuar con otras personas, se pueden utilizar juegos multimedia, se puede publicar y compartir lo aprendido. En teoría, todas estas son las ventajas que todos los estudios dicen que tienen estas tecnologías. La realidad es un poco más triste. La realidad muestra nuevamente, cuando se hacen investigaciones, que podríamos diferenciar entre dos tipos de competencias en nuestros alumnos: las competencias de acceso a la información y las competencias de transformación de la información en conocimiento. Nuestros alumnos son nativos digitales en el sentido de que acceden a la información más fácilmente que nosotros, pero no saben transformar esa información en conocimiento, o tienen serias dificultades para esa información a la que han accedido hacer lo que yo he dicho antes: saber seleccionarla, saber criticarla, compararla con otra, organizarla. Se dejan llevar por el flujo informativo y acceden a la información que reciben sin ser capaces
de situarla en un contexto crítico, de analizarla, de evaluarla, etc. Y claro, esa información no es una información desinteresada. Esa información sabemos que tiene sus lógicas, tiene sus... Google es un negocio. Nos vende la información que le conviene, nos la presenta como le conviene. Solamente si creamos personas con competencias que les permitan defenderse de ese flujo informativo, llegarán a construir su propia mirada y no la que ese flujo informativo les proporciona, ¿no? Pero además es que las tecnologías implican un uso más complejo del conocimiento. Para empezar, son situaciones dialógicas. Frente a la idea monológica que hemos visto antes, todos los espacios virtuales son espacios dialógicos. Se ha roto la frontera entre quien produce el conocimiento y quien lo recibe. O al menos entre quien produce información y la recibe. Cualquier usuario produce información. Al menos en el sistema tradicional, la información que se presentaba estaba autorizada, procedía de una fuente autorizada y podía estar relativamente legitimada. Hoy en día no es así. En segundo lugar, son sistemas multimedia. Son sistemas que utilizan muchos lenguajes, en los que hay que traducir la información de unos códigos a otros, y los alumnos tienen muchas dificultades para traducir las informaciones de unos códigos a otros. Traducir la información de un código a otro requiere nuevas competencias. Y finalmente son situaciones abiertas, regidas totalmente por la incertidumbre. Yo les invito a que busquen cualquier problema relevante y encontrarán en esos espacios virtuales cualquier posición posible con respecto a ese problema. Decidir cuál es la mejor implica competencias que son mucho más complejas que las de asimilar una posición única que viene dada por una voz autorizada, etcétera, etcétera. Así que son espacios que requieren más competencias cognitivas. Si no formamos a los alumnos para digerir ese flujo informativo, les haremos ser meros consumidores de la información que reciben. Información que alguien construye de manera deliberada con unas metas deliberadas, sean comerciales, ideológicas o del signo que sean. Esto ha llevado a que los estudios muestran que los alumnos tienen graves problemas para usar algunas, o como consecuencia de usar estas tecnologías. Por ejemplo, el famoso tema multitarea. Hoy en día las tecnologías permiten realizar varias tareas a la vez, pero la mente humana, que está ahí antes, no permite hacer varias tareas a la vez. Puedes hacer varias tareas sucesivas, cambiando de una a otra, pero a la vez no puedes hacer más de una tarea si no tienes automatizada alguna de ellas. Esto lleva a problemas de atención, o puede llevar a problemas de atención y falta de concentración, la inmediatez y la irreflexión. Esto es muy evidente en las redes sociales. Navegar muchas veces conduce a naufragar, a perderse, a no encontrar la información relevante. Lo que se ha llamado la infoxicación informativa, de la cual tenemos ejemplos políticos muy recientes y muy evidentes, y crecientes. Sabemos que se está utilizando deliberadamente para transmitir falsas verdades, para transmitir información falsa, aparentando que es verdadera. Solo se puede defender la gente si tiene la capacidad crítica para poder hacerlo. Bueno, en fin, algunas otras... la brecha digital, esto es importante también, ¿no? Está generando una brecha digital también muy clara, porque no todo el mundo tiene acceso por iguales a la información, ¿no? Esto ha llevado a autores como Vargas Llosa a decir que cuanto más inteligentes son las tecnologías, menos lo seremos nosotros. Es una frase muy dudosa, pero desde luego hay otro escritor, un dibujante español que hace poco ha hecho esta tira, este dibujo que me resulta muy gráfico, que dice: ¿dónde vamos a ir con mentes con banda ancha, mentes estrechas con banda ancha, ¿no? ¿Qué vamos a conseguir? Pues vamos a conseguir lo que está pasando, ¿no? El coordinador del proyecto PISA, Andreas Schleicher, hace poco ha dicho esta frase tan tajante: las tecnologías en las aulas son todavía más perjudiciales que beneficiosas. ¿Por qué? Porque para que las tecnologías fueran más beneficiosas se necesita utilizarlas de una determinada manera. Se necesita orientarlas no tanto a reproducir, a tareas reproductivas, como a tareas que transformen el conocimiento.
¿Para qué usamos las tecnologías? Pues algunos estudios muestran que las tecnologías se están utilizando de alguna manera para presentar más información, para acceder más fácilmente a la información, no para hacer un análisis crítico de esa información. Mi compañero Carles Monereo, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, suele decir, no sé si eso es original suyo también, pero bueno, suele decir que si un profesor tiene miedo a ser sustituido por una tecnología, merece serlo. Y yo creo que este es el problema, es decir, si utilizamos las tecnologías para que hagan lo que nosotros hacíamos antes, para presentar información, realmente no aportan nada nuevo. Aportan algo nuevo cuando se convierten en ventanas para acceder a espacios en los que dialogar con otros y construir nuevas formas de conocer y pensar, ¿no? Necesitamos también trabajar este tema de lo multimedia, de los múltiples códigos, y necesitamos también entender que las tecnologías son sobre todo útiles cuando enfrentamos a los alumnos a situaciones abiertas, a verdaderos problemas. Y les enfrentamos precisamente con la idea de que ese espacio les va a permitir contrastar diversos tipos de respuesta y llegar a su propia solución o respuesta. Quiero terminar, tengo ya muy poco tiempo, con alguna reflexión sobre la formación docente. Destacar que en este modelo que estoy señalando se requiere de docentes formados en competencias no solamente de gestión del conocimiento, que es algo más que tener acumulado conocimiento. Por supuesto que se requiere tener conocimiento disciplinar, pero se requiere sobre todo saber usarlo para afrontar el tipo de problemas al que nos vamos a enfrentar. Pero también quisiera destacar otras dos habilidades o competencias que he venido señalando, que son las competencias para gestionar las relaciones sociales en el aula, y otra que he mencionado muy poco, que es las competencias para regular las emociones en los contextos de aprendizaje. Las competencias para gestionar las relaciones sociales en el aula tienen mucho que ver con fomentar espacios de aprendizaje cooperativo. No es lo mismo trabajar en equipo que cooperar. Hemos generado muchos espacios de trabajo en grupo, en equipo, pero no está tan claro que estemos ayudando a los alumnos a adquirir las estrategias propias de la cooperación, que implican saber escuchar, saber preguntar, saber entender al otro, saber contrastar puntos de vista, saber coordinar metas, saber persuadir, saber disentir, respetando, saber. Venimos de un modelo taylorista en el que se promueve la división social del trabajo. Cuando nosotros les entregamos a los alumnos una tarea para hacer en equipo, ¿qué hacen? Se dividen la tarea. Tú buscas la bibliografía, tú haces esto, lo dividen y luego lo juntan. Eso no es cooperar. Cooperar es hacer las tareas juntas. Eso requiere estrategias que fomenten la verdadera cooperación. Es decir, un grupo coopera cuando la voz del grupo es mejor que la voz de cada una de las personas que lo componen. Los alumnos más bien lo que hacen es decir, uy, tú lo tienes muy claro, venga, vamos a poner lo que tú has dicho, ¿no? Esto no es cooperar. Cooperar es... Va a ser muy difícil que nosotros ayudemos a nuestros alumnos a cooperar si no aprendemos nosotros a cooperar. Esto es otro elemento. Y el último elemento que quiero destacar es este de la gestión de las emociones. Aprender es siempre una tarea con contenido emocional. Con contenido emocional. No podemos seguir pensando que aprender es una tarea sin vísceras, sin emociones, sin sentimientos. Tenemos que ayudar a los alumnos a gestionar esas emociones y que las emociones no solo sean negativas, el fracaso, sino que tengan que ver también con emociones de autorrealización, etc. O dicho de otra manera, es muy importante que nuestros alumnos sean competentes, pero casi más es que se sientan competentes. Es decir, que tengan el sentido de que ellos son capaces, tengan la autoestima, la fe en sí mismos de que van a lograr lo que se proponen. Por supuesto, para eso hay que dotarles también de competencias, no estoy diciendo que disociemos ambas cosas. Pero si no logramos que se sientan competentes, si siguen teniendo miedo al error, por ejemplo, una idea fundamental, el error en nuestra cultura de aprendizaje se penaliza. Deberíamos de fomentar un aprendizaje basado en el error. Equivocarse no es malo. Lo que es malo es no saber gestionar tus errores. Pero si no te equivocas, no aprenderás nunca. Sin embargo, ellos tienen mucho miedo al error porque normalmente el error es penal. Bueno, tenía más cosas, pero por fortuna para ustedes no tengo tiempo para contárselas. Así que les agradezco mucho su atención y muchas gracias. Bueno, doctor, muchas gracias. La verdad que otra vez el tiempo se vuelve el peor enemigo de estos espacios de enriquecimiento. Y voy a pasar directo a las preguntas para dar juego a
algunas inquietudes. La primera es, ¿cómo propiciar que desde la educación básica se formen alumnos que sepan elegir sus propias rutas, partiendo desde los mapas que poseen? Bueno, no es muy diferente de lo que yo he planteado aquí. De hecho, en la enseñanza hay un error que cometemos con frecuencia, y es pensar que las decisiones que tenemos que tomar o de quien podemos aprender para organizar nuestros espacios educativos es de los niveles educativos superiores, cuando aprenderíamos mucho viendo cómo se resuelven esos problemas en los niveles educativos inferiores. Y, por ejemplo, el tema que se apunta tiene mucho que ver con construir desde edad muy temprana la autonomía del aprendiz. Enseñarles a los alumnos y a los niños y niñas a saber gestionar sus propias situaciones de aprendizaje, a tomar decisiones sobre su aprendizaje, lo cual requiere enfrentarles a tareas abiertas, no meramente reproductivas, no meramente... Entonces, en ese sentido, hay estudios que muestran que, por ejemplo, la capacidad metacognitiva que yo he señalado que se necesita para ser un profesional experto, también la necesitan los niños de 4 y 5 años para gestionar determinado tipo de tareas de aprendizaje a las que ellos se enfrentan. Y que si uno se enfrenta, o si los niños se enfrentan a esas tareas desde unos enfoques que asuman buena parte de los rasgos que yo he definido, serán niños y niñas que tengan mayor capacidad metacognitiva, mayor capacidad de regular sus aprendizajes, de tomar decisiones sobre ellos y de aprender de sus errores. Por supuesto, en tareas y dominios muy limitados y muy cerrados. O tomemos otro ejemplo. El tema de la lectura, que me lo he tenido que saltar, el tema de la lectura y la escritura en la universidad, ¿no? Los alumnos tienen problemas de comprensión lectora. No podemos negarlo. Pero además los alumnos sobre todo leen de manera muy repetitiva, muy reproductiva. Asumen que leer es repetir lo que dice el texto. Bien, esto viene de atrás. Esto viene de una cultura educativa que fomenta eso desde edades muy tempranas. Tenemos que convertir la lectura y la escritura en un proceso más bien de transformación del conocimiento. Un proceso en el que los alumnos utilicen el lenguaje para comunicar algo que sienten, viven, y no para repetir lo que otros han dicho. Entonces, no creo que sean muy distintas las soluciones desde el punto de vista del tipo de diseño de los espacios. Bueno, otra pregunta es, ¿cómo se relaciona el enfoque de acompañamiento del docente con el criterio del alumno obtenido en el proceso de formación? Acompañamiento del docente. Bueno, yo quiero entender que tiene que ver con el proceso de ayuda a la transformación de la propia práctica docente en contextos de intervención de los programas de formación docente. Eso. Bien, yo creo que estamos un poco también exactamente en un planteamiento parecido. Es decir, de la misma manera que nuestra función como docentes debería ser más bien ser serpas o guías en el aprendizaje del alumno, la función de acompañamiento debe ser una función de guía. Creo que un error en la formación docente es asumir el mismo modelo que se ha asumido con los alumnos. Es decir, si yo quiero formar a los profesores en estrategias de solución de problemas, les doy un curso sobre solución de problemas. Bien, pero ¿no sería mejor partir de ver qué es lo que ellos hacen? Partir de su propia práctica para reconstruirla, ver qué problemas plantean ellos a sus alumnos y alumnas, cómo los gestionan, qué dificultades tienen, y a partir de ahí hacer ese proceso de reconstrucción. O sea, de la misma manera que en el modelo constructivo se parte del conocimiento del alumno para transformarlo, yo creo que la formación docente debería de partir de la propia experiencia docente para transformarla. No asumir, o sea, durante mucho tiempo hemos asumido que el alumno es una pizarra no escrita, una caja vacía que no tenía conocimiento y nosotros se lo dábamos. No podemos convertir la formación docente en lo mismo. Pensar que un docente no tiene conocimiento. Claro que tiene mucho conocimiento. Tiene mucha práctica, mucha experiencia, hay que ayudarle a transformarla. ¿Cómo? Explicitándola en primer lugar, porque en buena medida es implícita. Dándose cuenta de los modelos que subyacen a su práctica para que los pueda transformar. ¿Se puede lograr la enseñanza a pesar del número de alumnos en el grupo? Aquí ponen 30, 38, algo así. Entonces... Uy, ojalá tuviera yo 38 alumnos. Vamos a ver, sin duda, yo aquí he podido hablar de lo que he podido hablar. Cuando se enseña, la actividad de enseñanza está restringida por muchas condiciones. Una de esas condiciones puede ser el número de alumnos, otra puede ser la formación previa de los alumnos, otra puede ser la disposición de esos alumnos en términos de recursos temporales. Es decir, todas esas son condiciones que no deberían estar fuera del currículo.
No podemos pensar un currículum ideal para unos alumnos que no existen. Tenemos que dárselo a los alumnos reales que tenemos. Podemos pensar que nuestros alumnos deberían de llegar con mejores capacidades de comprensión lectora, pero llegan con las que llegan. Y tenemos que trabajar con los alumnos que tenemos, no con los que nos gustaría tener. Esto afecta también al número de alumnos. Obviamente hay tareas que se hacen mucho peor con un mayor número de alumnos. No se puede guiar a 200 alumnos a la vez. 30, 35 a mí me parece un número más asequible dependiendo del número de horas que uno tenga. Es otro factor, el número de tiempo que le pueda dedicar. Hay estrategias para reducir la carga de esos trabajos. Por ejemplo, si tienes un número más grande de alumnos, trabajar con grupos minimiza la carga de trabajo. Tú no tienes 30 proyectos a la vez, tienes 6, tienes 7. Eso hace que te los puedas gestionar mejor. Desde luego la enseñanza tradicional no se ve afectada por el número de alumnos. La enseñanza que implica un mayor diálogo, sí. Pero ese diálogo lo que se puede gestionar es a través de instrumentos de supervisión que tenemos, que nos permiten hacer un seguimiento más o menos continuado de los alumnos, aunque no podamos seguir puntualmente a todos los alumnos a la vez. Hoy en día, a través de programas como Moodle, etcétera, etcétera, nosotros podemos estar muy informados de qué están haciendo los alumnos y tener un cierto retrato de lo que están haciendo y ver algunos de los problemas que eso plantea, aunque no podamos tener ese retrato puntualmente de todos los alumnos a la vez, sí podemos acceder a él. Es decir, podemos utilizar un conjunto de herramientas para que nos reduzcan la carga de trabajo y desde luego lo que sería deseable es trabajar con grupos, pues eso, quizá un grupo para trabajar con esta perspectiva dialógica, un grupo de menos de 20-25 alumnos tampoco es recomendable, porque no aparece la heterogeneidad suficiente para generar un verdadero diálogo. Pero, desde luego, tendríamos que tender a intentar, pues estas son decisiones de política educativa que ya se ven. Lo que no creo que se pueda pensar, o lo que no creo que sería razonable es pensar que hasta que no nos pongan esos números de alumnos no podemos cambiar nada. Que eso también puede ser un buen pretexto para no cambiar nada. Sino que tenemos que intentar gestionar eso y el número de alumnos a lo mejor se puede gestionar también de manera muy racional. Cuando se les da una lección magistral da lo mismo que haya 30, que 80, que 500. Pero a lo mejor cuando luego lo que se trata es de trabajar en la solución de un problema, yo tengo que supervisar a un grupo más pequeño. Entonces, utilizar modelos flexibles en el agrupamiento de alumnos pues puede ser también una estrategia que nos ayude a combatir el exceso de alumnos, que por otra parte es algo que nos produce mucho perjuicio, pero que al fin y al cabo también es importante desde el punto de vista de la difusión del conocimiento, ¿no? Ahora otra con respecto a los docentes. ¿Cómo lograr que el docente se resista al cambio y se integre a la educación actual? Entiendo que no se resista, porque lograr que se resista es muy fácil. Que no se resista al cambio. Bueno, ¿qué estamos aquí? Aquí tenemos un problema de motivación. Yo he hablado de la motivación de los alumnos. He dicho, motivar es cambiar las prioridades de una persona. Yo tengo que conseguir que mis alumnos se interesen por mi materia en el sentido de que le vean sentido, se den cuenta de que les ayudan a tomar decisiones, a plantearse nuevas preguntas. Pues lo mismo sucede con los profesores. Aquí la pregunta es cómo motivar a los profesores o profesoras para una tarea que requiere esfuerzo, como es el cambio profesional. Porque requiere esfuerzo. Si fuera cómoda y fácil, se conseguiría muy fácil. Bien, volvamos al mismo modelo. Podríamos utilizar motivación extrínseca o intrínseca. La motivación extrínseca podría ser incentivos que la institución da para la gente que se incorpora a estos programas. Podría reducirles el número de alumnos por aula, la carga docente, aumentar, dar un complemento salarial. Bueno, no creo que estemos para eso, ¿no? O sea, generalizadamente tengo mis dudas, pero no sé quién para hablar de su institución. Desde luego en la mía eso no sería viable, lo cual no quita que la institución debería de incentivarlo. A veces de maneras simbólicas. Debería reconocerlo. Entonces pensemos en la motivación intrínseca. Pensemos en que muchas veces los docentes nos quejamos de que nuestros alumnos no aprenden, de las muchas horas que le dedicamos, de lo frustrante que es. Bien, intentemos dar la vuelta a ese registro, ¿no? Sabemos que la profesión docente es una de las que tiene más enfermedades profesionales, entre comillas, más ansiedad, que hay cada vez más docentes quemados, calcinados. Bien, intentemos dar la vuelta a eso. Yo creo que todos como docentes hemos sentido la sensación de fracaso en alguna ocasión, o en muchas.
Y en lugar de vivirlo como un error, como algo negativo, deberíamos intentar entender o dar sentido a eso desde una perspectiva distinta. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, apoyándonos en quienes están trabajando en esa otra perspectiva. No estamos solos, no es un problema nuestro, somos muchos los que vivimos eso. Entonces también aquí el aprendizaje cooperativo es muy útil y muy importante. Es muy difícil cambiar solo, es más fácil cambiar con otros, en equipo. Compartir los problemas, compartir las soluciones, compartirla. Deberíamos también de intentar fomentar experiencias de éxito. Diseñar espacios en los que esos profesores y profesoras transformen una pequeña parte de su práctica y tengan éxito. ¿Y qué quiere decir aquí éxito? Que tengan la sensación de que sus alumnos aprenden. Que esa sensación negativa y frustrante de que yo enseño y ellos no aprenden, de pronto se convierta en que hay un clic, en que hay sintonía, en que he conseguido que esto funcione a diferencia de otras actividades. He dicho antes, es importante no solo ser competente, sino sentirse competente. Esto vale también para los docentes. En el cambio, en la resistencia al cambio docente hay muchos componentes emocionales, muchísimos, muchísimos. Entonces hay que revertir esas emociones, empezar a leerlas en positivo, y algunos de estos aspectos que he señalado yo creo que contribuirían, pero nos sería un tema muy, muy largo. Y desde luego yo creo que modelos de formación que partan de la práctica y de la experiencia del docente, que le reconozcan, que reconozcan su voz, que no le conviertan en un sujeto pasivo de un acto de enseñanza, sino en un sujeto activo. Bueno, hago una última. Dice, con respecto a los adolescentes, ¿cómo podría el docente influir en el cambio de actitud para que acepten su responsabilidad en su proceso de aprendizaje? Dar un ejemplo y otra ponencia, gracias. Esta ponencia, por fortuna para ustedes, no voy a dar. Bueno, con los adolescentes, o sea, vamos a ver, la autonomía y la responsabilidad. La adolescencia es una etapa muy peculiar de la vida, porque se define casi por lo que no es. O sea, hay muchos estudios, es decir, una cosa es la pubertad y otra la adolescencia. Son dos fenómenos que están relacionados, pero tienen dimensiones distintas, ¿no? La adolescencia tiene mucho que ver con cómo te reconocen los demás. La adolescencia es una etapa, en muchas sociedades la adolescencia dura nada, hay un rito iniciático en el que pasas de ser una persona dependiente, un niño, una persona adulta con responsabilidades. Pero nuestras sociedades que necesitan modelos, necesitan una formación muy continuada, han ido prolongando la adolescencia. La adolescencia hoy empieza muy pronto, porque los niños están muy estimulados y acaba tardísimo. O sea, a lo mejor hay gente aquí que todavía no ha acabado de superar la adolescencia, no es improbable. Pero desde luego nuestros alumnos universitarios siguen siendo en muchos sentidos adolescentes. ¿Por qué? Porque no se les reconoce responsabilidad, no se les da autonomía, se les trata como adolescentes. Cualquiera de nosotros seríamos adolescentes si nos trataran como adolescentes. Es decir, si no nos permitieran tomar decisiones y no nos dieran la responsabilidad de tomarlas. Entonces, esa autonomía de la que he hablado no se regala, hay que construirla. Hay que construirla. Es decir, para los alumnos es cómodo actuar como alumnos adolescentes, que llegan a clase y dicen, ¿y qué hay que decir? ¿Y qué hay que pensar? ¿Y esto qué hay que hacer? ¿No? ¿Qué piensas tú? Toma decisiones, responsabilízate, porque eso te va a exigir la sociedad dentro de poco. Entonces, yo creo que deberíamos, una manera de fomentar la responsabilidad o la autonomía, la responsabilidad es darles autonomía y enseñarles a gestionarla. Yo pongo un ejemplo que se vivió en nuestra facultad, no hace mucho. O varios ejemplos tendríamos de esto. En la facultad, en parte por presión de la sociedad y en parte por la propia dinámica interna, cada cierto tiempo se modifican normas de convivencia. Desde no fumar en los centros educativos, que esto viene por ley, pero al principio costó mucho, a, por ejemplo, en el caso de nuestros alumnos, ¿cuáles son los espacios para comer y no comer en la facultad? Esto se intentó por una vía de arriba abajo y aquello no funcionaba. Los alumnos dejaban los vasos, los platos donde les daba. Y entonces la manera de gestionarlo fue a través de una gestión con los representantes de los propios estudiantes. Negociar con ellos cómo y por qué lo hacían. Entonces se vio que no tenían espacios donde comer, se habilitó espacios para dejar las cosas, se puso en un microondas, en fin, se organizó aquello. Es decir, se dialogó con ellos y se les responsabilizó. Y cada vez que hay un problema son los propios estudiantes los que tienen que gestionar la solución. Es decir, yo creo que los adolescentes pueden ser más responsables si les damos la responsabilidad y les damos también la capacidad de gestionarlo. Ahora, si les seguimos tratando como niños,
cuando nos conviene y queremos que sean adultos cuando nos conviene, eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. Nos conviene que sean niños para que no nos critiquen, no pongan dar y hagan lo que queremos. Pero cuando queremos decimos, no, responsabilízate, pero si no me has enseñado a responsabilizarme, ¿cómo me voy a responsabilizar? Eso creo yo que es un elemento importante. Luego hay otros, que tienen que ver con esta parte de la pubertad, que ya serían más específicos, pero no me puedo tener en ellos.